Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? ¿La vida les sonríe? ¡Feliz Año Nuevo! Sí, no me equivoqué. Para los cristianos, cuando entramos en el tiempo de Adviento, comenzamos un nuevo año. Este comienzo de año litúrgico no coincide con el comienzo del año civil. La palabra Adviento viene del latín y quiere decir llegada. La llegada fue hace algo más de 2000 años, en Belén, como un niño pequeño, pero esperamos una vuelta de Jesús al final de los tiempos como juez, para demostrar que el amor a los demás, el amor al prójimo, es el criterio divino para gobernar, que los que vivieron amando y perdonando no estaban equivocados. San Marcos nos invita a velar, a estar atentos a la vuelta del Hijo del Hombre. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asignan a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, o al canto del gallo o por la mañana, no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos. Jesús nos ama, está preocupado por nosotros, quiere encontrarnos despiertos, vigilantes, trabajando sin desmayo en la tarea que asignó a todo cristiano. Amar a Dios en serio y también amar al prójimo en serio. El tiempo de Adviento es un gran despertador para la Iglesia. Este Evangelio no es una amenaza, es más bien una súplica similar a la de papá y mamá que recomiendan a su hijo. Cuídate, fíjate bien, anda despacio. Por eso Jesús nos insiste. Permanezcan en vela, estén prevenidos, no se duerman, acudan con sus buenas obras a mi encuentro. Les anunciamos la venida de Cristo, y no solo una, sino también una segunda que será sin duda mucho más gloriosa que la primera. La primera se realizó en el sufrimiento. La segunda traerá consigo la corona del reino. Porque en nuestro Señor Jesucristo casi todo presenta una doble dimensión. Doble fue su nacimiento, uno de Dios antes de todos los siglos, otro en la Virgen, en la plenitud de los tiempos. Doble su vida, una en la oscuridad y calladamente, como lluvia sobre el césped, la segunda en el esplendor de su gloria que se realizará en el futuro. En la primera venida fue envuelto en pañales y recostado en un pesebre. En la segunda aparecerá vestido de luz. En la primera sufrió la cruz, pasando por encima de su ignominia. En la segunda vendrá lleno de poder y de gloria, rodeado de todos los ángeles. Por lo tanto, no nos detengamos solo en la primera venida, sino esperemos ansiosamente la segunda. Y así, como en la primera dijimos, bendito el que viene en nombre del Señor, en la segunda repetiremos lo mismo cuando, junto con los ángeles, salgamos a su encuentro y lo aclamemos adorándolo y diciendo de nuevo, bendito el que viene en nombre del Señor.
Vendrá el Salvador, no para ser nuevamente juzgado, sino para convocar a juicio a quienes lo juzgaron a él. Él, que la primera vez se cayó mientras era juzgado, dirá entonces a los malvados que durante la crucifixión lo insultaron: esto hiciste y callé. En aquel tiempo vino para cumplir un designio de amor, enseñando y persuadiendo a los hombres con dulzura. Pero al final de los tiempos, lo quieran o no, necesariamente tendrá que someterse a su reinado. De estas dos venidas habla el profeta Malaquías. Pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. Esto lo dice en su primera venida. Y de la otra dice: el mensajero de la alianza que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Pablo, en su carta a Tito, nos habla también de las dos venidas con estas palabras: Dios ha hecho aparecer a la vista de todos los hombres la gracia que nos trae la salud, y nos enseña a vivir con sensatez, justicia y religiosidad en esta vida, desechando la impiedad y las ambiciones del mundo, y aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Mira cómo nos muestra la primera venida, por la cual da gracias, y la segunda que esperamos. Por eso la fe que hemos recibido por tradición nos enseña a creer en aquel que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esperamos con la lámpara encendida, esperamos ven pronto, Señor, esperamos preparándote el camino, allanándote las sendas, te esperamos, Señor. Preparándote el camino, te esperamos, Señor. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ven, Señor Jesús. El pueblo judío, a lo largo de su historia, fue siempre diezmado.
Unos 500 años antes de Cristo, este pueblo fue deportado de su tierra a Babilonia. Todo hacía pensar que Dios había abandonado a su pueblo. Sobre estas ruinas se levanta la voz de un nuevo profeta, Isaías, que es el pregonero de una buena noticia. Se revelará la gloria del Señor y toda criatura a una la verá. El evangelista San Marcos comienza su evangelio con palabras del profeta Isaías y dice así: Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langosta y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Frente a la debilidad, la fragilidad y aún la propia perversidad del hombre, Dios, nuestro Padre y Redentor, anuncia su perdón. Consuelen, consuelen a mi pueblo, anúncienle que su culpa está pagada. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Por esto Juan invita a preparar el encuentro con Jesús, gritándonos que es necesario convertirse y confesar los pecados. Con la sencilla humildad que quien se reconoce pecador, el cristiano con alegría se zambulle en los brazos de Dios para pedirle: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad las sendas para nuestro Dios. El profeta afirma claramente que no es en Jerusalén, sino en el desierto donde se cumplirá esta profecía, es decir, la manifestación de la gloria del Señor y el anuncio de la salvación de Dios a todos los hombres. Estas cosas se cumplieron en la historia y en la letra cuando Juan Bautista predicó la venida salvadora de Dios en el desierto del Jordán, donde se reveló la salvación de Dios. Porque Cristo se manifestó y su gloria se hizo patente a todos cuando, en su bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, permaneció sobre él y se oyó la voz del Padre, que daba testimonio de su Hijo: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Estas cosas se dijeron porque Dios iba a venir a un desierto que había estado siempre cerrado e inaccesible. Todas las naciones estaban privadas del conocimiento de Dios y los justos y los profetas evitaban el trato con ellas. Por eso aquella voz manda preparar un camino a la palabra de Dios y enderezar las sendas, para que cuando llegue nuestro Dios pueda avanzar sin obstáculos. Preparad el camino del Señor. Este camino es la proclamación de la buena noticia que trae a todos un nuevo consuelo.
que desea ardientemente hacer llegar a todos los hombres el conocimiento de la salvación de Dios. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Estas palabras que acabamos de citar están cuidadosamente ordenadas y hacen una oportuna mención de los evangelistas. Después de haber hablado de la voz que clama en el desierto, anuncian la llegada de Dios a los hombres. A la profecía sobre Juan Bautista sigue muy lógicamente la mención de los evangelistas. ¿Cuál es esta Sión sino la que antes fue llamada Jerusalén? Pues también aquella era un monte, como dice la Escritura, el monte Sión donde pusieron tu morada, y el apóstol, os habéis acercado al monte de Sión. ¿No aludirá acaso al coro de los apóstoles elegidos de entre aquel primer pueblo de la circuncisión? Es esta Sión y Jerusalén la que ha recibido la salvación de Dios y que ha sido edificada sobre el monte de Dios, es decir, sobre el Verbo unigénito. Y es a esta a quien Dios manda subir al monte alto y anunciar la palabra de la salvación. ¿Quién es el que lleva la buena noticia sino el coro de los que proclaman el Evangelio? ¿Qué significa llevar la buena noticia? Predicar a todos los hombres y en primer lugar a las ciudades de Judá la venida de Cristo a la tierra. La figura de Juan el Bautista nos hace tomar conciencia de que Dios nos llamó a todos para hacer cosas grandes, ser testigos. Ser testigo es el que nunca le pone trabas en el camino al Mesías. Ser testigo es anunciar con la palabra y la vida. Ser testigo es difundir los valores del Evangelio. Ser testigo es anunciar la presencia de Cristo entre nosotros. Ser testigo es transmitir la verdad recibida, siendo solidarios con nuestros hermanos, compañeros con nuestros seres queridos, colaboradores en nuestras comunidades, partícipes activos en nuestra sociedad. Si todos somos testigos, podemos cambiar el mundo. En el Evangelio, San Juan nos dice: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La alegría cristiana tiene un fundamento: el Señor está cerca. El cristiano vive la alegría cada día, evitando el mal en todas sus formas, examinándolo todo y quedarse con lo bueno, orando sin cesar, sintiéndose ungido como Jesús para trabajar por los excluidos del banquete de la vida y aliviar los corazones heridos. Les aseguro, vale la pena probar la fórmula de la alegría cristiana. San Agustín en sus sermones nos dice: Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Suprime la palabra, ¿y qué es la voz? Donde falta la idea, no hay más que un sonido. La voz sin la palabra entra en el oído, pero no llega al corazón. Observemos el desarrollo interior de nuestras ideas. Mientras reflexiono sobre lo que voy a decir, la palabra está dentro de mí,
pero si quiero hablar contigo, busco el modo de hacer llegar a tu corazón lo que ya está en el mío. Al buscar cómo hacerla llegar a ti, cómo introducir en tu corazón esta palabra interior mía, recurro a la voz y con su ayuda te hablo. El sonido de la voz conduce a tu espíritu la inteligencia de una idea mía, y cuando el sonido vocal te ha llevado a la comprensión de la idea, se desvanece y pasa. Pero la idea que te transmitió permanece en ti sin haber dejado de estar en mí. Y una vez que el sonido ha servido como puente a la palabra desde mi espíritu al tuyo, ¿no parece decirte: es preciso que él crezca y que yo disminuya? Y una vez que ha cumplido su oficio y desaparece, ¿no es como si te dijera: mi alegría ahora rebasa todo límite? Apoderémonos de la palabra, hagámosla entrar en lo más íntimo de nuestro corazón, no dejemos que se esfume. ¿Quieres ver cómo la voz pasa y la divinidad de la palabra permanece? ¿Dónde está ahora el bautismo de Juan? Él cumplió su oficio y desapareció, pero el bautismo de Cristo permanece. Todos creemos en Cristo y esperamos de Él la salvación. Esto es lo que dijo la voz. Y como es difícil discernir entre la palabra y la voz, los hombres creyeron que Juan era Cristo. Tomaron a la voz por la palabra, pero Juan se reconoció como la voz. Para no usurparle los derechos a la palabra, dijo: no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Le preguntaron: ¿qué dices de tu persona? Y él respondió: yo soy la voz, el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La voz del que clama en el desierto, la voz del que rompe el silencio, preparad el camino del Señor, como si dijera: soy la voz cuyo sonido no hace sino introducir la palabra en el corazón, pero si no le preparáis el camino, la palabra no vendrá a donde yo quiero que ella entre. ¿Qué significa preparad el camino sino rogad insistentemente? ¿Qué significa preparad el camino sino sed humildes en vuestros pensamientos? Imitad el ejemplo de la humildad del Bautista. Lo tomaron por Cristo, pero él dice que no es lo que ellos piensan, ni se adjudica el honor que erróneamente le atribuyen. Si hubiera dicho: soy Cristo, con cuánta facilidad lo hubieran creído, ya que lo pensaban de él sin haberlo dicho. No lo dijo, reconoció lo que era. Hizo ver la diferencia entre Cristo y él, y se humilló. Vio dónde estaba la salvación, comprendió que él era solo una antorcha y temió ser apagada por el viento de la soberbia. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene después de mí ya existía antes que yo, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias.